Ok, entonces, primer piso controlado y primer piso no controlado. Nos dice estas figuras de la parte superior. Adicionalmente a esto, pues hay parámetros J1 a J8 que todavía tienen que ser verificados. Tiene que haber reducción en cada uno de estos parámetros. Así que el trabajo era más que considerable. Yo lo que había adicionado todavía era diagramas de fuerzas cortantes, diagramas de momentos flexionantes, y también tenía que mostrarse reducción en eso. Las conclusiones era que el modelo tangente hiperbólico era el que mejor representaba el comportamiento. La reducción de la respuesta sísmica resultó más considerable en pórticos y muros de corte. Las distorsiones entre piso para los casos con control y pasivo resultaron en cierta similaridad, debiendo tenerse en cuenta que el caso con control puede ser mejor establecido. Ese algoritmo de control pues requiere mucho ensayo de prueba y error para establecer el mejor algoritmo de control. Así que en la actualidad esto está con inteligencia artificial y los temas más actuales para establecer ciertos parámetros como ciertas matrices de la forma más eficiente posible. Ok, entonces se demuestra que en desplazamiento reducimos, en aceleración, en velocidad reducimos, pero ya con no la misma intensidad que reducimos desplazamiento, y en aceleración no reducimos tanto, incluso en algunas partes aumenta. Es así que no hay un sistema de control que reduzca todo, no hay un algoritmo que reduzca todo. Por eso sigue en investigación todo esto. Pudiera ser necesario para nuestro diseño reducir desplazamiento y no velocidad y aceleración. Pudiera ser necesario que reduzcamos aceleraciones y no estar tan centrados en velocidad y desplazamiento. Así que de acuerdo a los requerimientos también va todo esto. En cuanto a las recomendaciones, pues se tiene que el conocimiento de MATLAB es necesario para abarcar bien en Simulink. En cuanto a los trabajos futuros, pues esto ya está interactuando con el SAP 2000, puede interactuar con el ETABS, con el Diana, con el Abacus, con el ANSYS, etc. Es un poquito de programación nada más. Simulink, por ejemplo, puede aportar con la formulación de los amortiguadores magnetorrológicos, que con bloques es más factible. Y para resolver ya sistemas con muchísimos grados de libertad por el gasto computacional, emplear el SAP 2000. Ok, y eso entre otros. Ahora sí vamos a inspeccionar un poco lo que se tiene. Vamos a GADES final. Por ejemplo, el modelo tangente hiperbólico está por acá. Este tiene sus parámetros que están todos por acá. Voy a correr y ya está todos los parámetros. Voy a aperturar este archivo, clic anticlic, y vamos a inspeccionar qué es esto. Este es el modelo tangente hiperbólico para amortiguador magnetorrológico de gran escala de 200 kN. Entonces sus ingresos en laboratorio o un modelo matemático para reflejar lo que hay en laboratorio son un desplazamiento, una onda sinusoidal, son una velocidad que con el bloque derivative derivó el desplazamiento, sale velocidad. Eso es otro de sus ingresos. Y otro de sus ingresos es una corriente, que antes de eso pasa por un modelo de amplificador PWM. La salida es una fuerza, eso es lo que genera este amortiguador magnetorrológico. Entonces internamente hay todo esto. Internamente, adicionalmente, pues hay bloques que siguen teniendo bloques en su parte interna.
Así que de seguro son bloques tipo subsystem. No sería lo más conveniente tenerlo todo en un solo bloque, sino trabajar con bloques subsystem es lo más correcto. Ok, entonces eso es, ya que todo esto está establecido, podemos correr la simulación. Podríamos adicionalmente seleccionar todo, puntos suspensivos. Y la última opción, correr nuevamente y vamos a inspeccionar la fuerza, por ejemplo. Ok, entonces sí podemos inspeccionar cada una de estas. Y ahora sí, graficar lo que teníamos por representar. Vamos con el primer gráfico. Esta es la velocidad, el tiempo versus desplazamiento. Vamos con el tiempo versus fuerza. Por acá tenemos el desplazamiento versus fuerza. Y estos gráficos son bien presentados, ¿no? Un poquito de programación nada más, o un poquito de conocer de representación bidimensional mediante MATLAB, hace que tengamos esto. Y llevar esto a un formato vectorial también es posible para que tenga este informe. Rendering, resolution, en DPI, 600 lo máximo. Vector format, formato vectorial, lo que se les decía, y así. Pesa muchísimo, pero después hay que trabajarlo en PDF y llevarlo a tu informe en LaTeX, por ejemplo. Vamos a continuar con los resultados. Tenemos este. Esta es la velocidad versus fuerza. Y finalmente era eso, ¿no? La velocidad versus fuerza. Ahora vamos a inspeccionar un poco cómo estaba constituido lo de 10 grados de libertad. Perdón, un piso con control. Esto estaba establecido para 5 sismos. Vamos a inspeccionar el sismo de Pisco. Entonces vamos con sus datos. Vamos con los parámetros del modelo tangente hiperbólico, es el que se ha utilizado. Y vamos a aperturar el modelo en Simulink. Aquí está, entonces vamos a inspeccionar, por ejemplo, en este bloque, ¿qué es lo que hay? Configuración mediante espacio de estados. Este es un bloque de Max Show Block Name. Y este es un bloque Max. Esa es la diferencia. No son iguales. Ok, entonces, ¿qué hay en el algoritmo de control? En el algoritmo de control hay todo esto. Seguramente acá hay otra representación. Por acá hay otra representación. ¿Qué hay en el amortiguador magnetorológico? Pues lo que ya habíamos inspeccionado, el modelo tangente hiperbólico.
Y vemos que simplemente esto vendría a ser el desplazamiento. ¿A dónde está aportando? Está aportando a la computadora que representa el algoritmo de control. Está aportando como ingreso del amortiguador magnetorológico. La velocidad igual aporta tanto al algoritmo de control como al amortiguador magnetorológico. Lo mismo pasa con aceleración, no hay ningún problema, es directo, es la salida. La fuerza de control a su vez está siendo repartida al ingreso de la planta y a su vez está siendo repartida al ingreso del algoritmo de control. Así que con Simulink todo esto es posible. Y todo funciona como un sistema de lazo cerrado. Vamos a establecer los parámetros de la simulación. Vamos a correr esta simulación. Ya esto es más considerable, no es tan simple como un grado de libertad sin control. Esto es un grado de libertad con control. Ok, entonces ya habría terminado la simulación. Acá lo único que hacemos es llevarnos todo a formato matricial. Para eso, un clic y tipeamos tu file. Así que haríamos nada más este enlace si queremos llevarnos desplazamiento, por ejemplo. Darle el nombre por acá x1, tal vez por acá x1. Y eso es lo que se habría hecho. Ok, pero lo cerramos nada más. Esto es la configuración limpia, como se diría. Y vamos a ver que hay en salidas. También hay un archivo denominado salidas. Ese no es, creo que es este. Ok, entonces vendría a ser desplazamiento, velocidad, aceleración y distorsión entre piso, que para un piso es así nada más. Una línea recta, algo simple. Ahora para terminar vamos a inspeccionar cómo está el de 10 pisos. Específicamente el sismo de Pisco. Entonces voy a cargar los datos. Los parámetros. Y esto vendría a ser la formulación para este pórtico de 10 pisos. Entonces se tienen los 10 amortiguadores magnetorológicos. Estos producen salidas que vienen a ser ingresos de la planta. La planta produce a su vez desplazamientos, produce velocidades, produce aceleraciones. Estos desplazamientos aportan como ingresos a los amortiguadores magnetorológicos.
también aportan como ingresos a los algoritmos al algoritmo de control. Lo mismo pasa con las velocidades. Ya las aceleraciones van directamente. Hay otros algoritmos que pudieran utilizar los tres. Pudieran utilizar tanto del desplazamiento, velocidad y aceleración. Así que simplemente hay que llevar esto. O hay que jalar hacia donde se necesite. Vemos la posibilidad a través de los bloques manual switch de que haya varias configuraciones para establecer lo que se denomina un pasivo on, un pasivo off. Podemos sumar señales o podemos restar con este más y menos. Eso también es algo que se necesita, así que bloque hay para todo. Ya se les había indicado que acá, por ejemplo, 30 salidas, 10 para desplazamiento, 10 para velocidad, 10 para aceleración. Acá está la implementación del algoritmo de control. Tenemos todo esto. Así que tan simple no es, ¿no? El modelo tangente hiperbólico tiene toda esta formulación. Pero de que es posible, es posible. No solamente implementar amortiguadores magnetorrológicos, sino puedes implementar todo tipo de sistema de control estructural, desde los aisladores hasta lo más avanzado, un sistema híbrido. Sistema de control estructural híbrido me estoy refiriendo específicamente. Ok, esa es la forma en la que se trabaja en Simulink. Claro está que muchas más aplicaciones deben haber. Eso es algo que he tenido la oportunidad de abarcar. Y como les digo, lo no lineal es también posible debido a que Simulink tiene implementado estos métodos numéricos. Como por ejemplo el programa Ruomoco para análisis no lineal tiene lo mismo, implementado métodos numéricos, por eso hace análisis no lineal. Entonces Simulink también puede hacer análisis no lineal porque tiene implementado estos métodos numéricos. Es nada más establecer toda esta configuración de bloques y resolver lo que se necesita resolver en una ecuación diferencial planteada. Ok, entonces con eso estaríamos concluyendo y todos los archivos ahora sí se van a poder completar para los participantes de una forma ordenada en base a lo que hemos visto durante las sesiones 1, 2, 3 y 4. Ya algunas habían sido compartidas, pero algunas van a ser complementadas para que puedan ustedes seguramente referenciarse en otra oportunidad o cuando revisen todo este material que se ha generado en este taller. Entonces, antes de pasar a despedirnos, pues vamos a dar pase a la organización del taller para que nos pueda brindar algunas preguntas que han hecho o que tienen los asistentes del taller. A ver, al parecer no hay ninguna pregunta o si gustan hacerla ahorita con... Ah, bueno, acá hay una pregunta. ¿Cómo es el comportamiento en cada piso? Pregunta Francisco. El comportamiento en cada piso. Sí, así está. O si pudiera explicar mejor la pregunta, Francisco. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas Buenas noches, noches a Francisco. todos. Este, veo que él aplica por cada piso ¿cómo se llama? Ese magneto. No sé si el comportamiento del sismo ha sido lo mismo que cuando se aplica, por ejemplo, en dinámica estructural por cada piso. eh, no sé si esa relación existe en acá. Esa era mi pregunta. Y a ver, vamos a... Acá tenemos resultados por la parte final.
Entonces tenemos el caso sin control. Es como si diríamos un análisis dinámico bajo excitación sísmica, que estaría representado, por ejemplo, para las distorsiones entre piso por las líneas curvas de color rojo. Cuando se aplica control, lo que se obtiene son las líneas de color azul. Ya habíamos identificado que la disposición era esta, ¿no? Hay una aceleración del suelo, hay 10 amortiguadores magnetorológicos, uno en cada piso, y esos son los resultados que además aparecen comparables. Entonces, la idea del control estructural es reducir para que no generen esos efectos tan perjudiciales para la estructura. En la parte intermedia también se tiene las fuerzas cortantes, que con un análisis dinámico estructural sin control serían lo que está en color azul, y con un análisis dinámico con control estructural vendría a ser lo que está en una especie de color rojo superpuesto. Lo mismo pasa para el diagrama de momentos flexionantes. Lo que sería un análisis dinámico sin control está en color rojo, y lo que sería un análisis dinámico con control estaría representado en color azul. Como se les vuelve a repetir, se ha utilizado el modelo más simple para un pórtico, el modelo de corte así denominado, que considera un grado de libertad por piso. Esto se puede llevar a cabo con varios grados de libertad por nodo, y por allí seguramente resultados, no sé si ligeramente variables o significantes, se podrían obtener. O más eficientemente ya trabajarlo con el SAP 2000, la interacción entre el MATLAB y el SAP 2000, para poder trabajar con más grados de libertad. Y por allí tenías la duda de que se puede hacer dinámica estructural tal y como está en los textos, por ejemplo, con Simulink. Claro, eso es así, lo hemos demostrado en la siguiente sesión. Todo lo que hemos hecho el día de hoy también se ha demostrado que es así. No produce otra cosa más que la resolución de ecuaciones diferenciales, es decir, lo mismo que estaría en un texto, lo mismo que haría también otro software que pueden hacer esto, ¿no? Ok, entonces, ¿alguna otra consulta? Si es que lo hubiera. Bueno, acá sugieren si le puede recomendar bibliografía o material sobre vibraciones forzadas en estructuras metálicas, en concreto, las vibraciones transmitidas por una máquina rotativa. Así se refiere Edson. Claro, entonces lo general vendría a ser que les suministre alguna fuente, libro, paper, etcétera, de aplicaciones del Simulink, porque todo lo que tiene o todo lo que es representado mediante ecuaciones diferenciales, nos referimos a cimentaciones de máquinas, vibraciones mecánicas, etcétera. Todo eso es posible. Lo único que necesitamos conocer es cómo implementar cada bloque, cómo se relaciona y en qué nos puede servir, ¿no? Entonces, la información que se les va a brindar es relacionado a Simulink y la forma de usar cada uno de estos bloques. Y además, algunos papers que les van a poder dar una mejor idea para que puedan abarcar en sus implementaciones. Ok, entonces, ¿alguna otra? Bueno, acá preguntas sobre el material, pero como ya usted dijo, luego se compartirá, ¿verdad, ingeniera? Sí, lo vamos ahora sí, con más tiempo vamos a trabajar en eso unos días y se va a completar. Buenas Ok, noches. ingeniera. Ya ver, Mario. Buenas noches con todos. Agradecer al ingeniero y a la presentación de hoy, bueno, que estaba interesante. Yo entré ya como primera clase hoy, no pude entrar a las anteriores, me enteré un poco tarde por el Facebook. Y lo que, bueno, yo sí tengo preguntas, ¿no? Porque actualmente estoy cursando el pregrado de la carrera de Ingeniería Civil y quisiera saber, lo que usted, ingeniero,
mostró esa gráfica de los desplazamientos, la velocidad y la aceleración. ¿Cómo lo interpreta? Ahí mostró en el MATLAB, en el Simulink, es una serie de respuestas. Eso se le conoce también como respuesta estructural. ¿Cómo interpretan los ingenieros? En caso me lleguen a preguntar, porque me parece que eso ya muestra, en caso de una vivienda o de cualquier estructura, lo que responde a un determinado sismo. Eso sería mi duda, ingeniero. Ya, ok. Entonces lo que hacemos es simplemente resolver la ecuación diferencial. Voy a compartir. Por ejemplo, por acá tenemos eso. Lo que hacemos es representar un grado de libertad en un sistema que se puede representar mediante un grado de libertad. Un pórtico con desplazamiento a nivel de techo, velocidad a nivel de techo y aceleración a nivel del techo. Entonces esto es una ecuación diferencial. El resultado que muestra Simulink es este. U para desplazamiento, U derivado para velocidad y U doble derivada para aceleración. Entonces a eso nos referimos cuando estamos obteniendo resultados como este. Esta primera gráfica, desplazamiento, esta segunda aceleración, velocidad, perdón, y esta tercera aceleración. Entonces la razón de que estamos obteniendo es simplemente lo que estamos planteando como ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, pues queremos saber su desplazamiento, velocidad y aceleración en este caso. Y eso es. Ya un modelo más complejo con más grados de libertad seguramente están gobernados por otra ecuación diferencial. Y lo que tendríamos en Simulink es series de tiempo para esos grados de libertad. En este caso, el modelo más simple pudiera ser un modelo más a resorte, que es lo mismo que este pórtico, que también se puede representar por un grado de libertad. Y eso está pasando a nivel de 3 pisos, a nivel de 10 pisos, con y sin control. Ya en la sesión pasada, si es que no han estado presentes, hemos hecho un grado de libertad. Hemos resuelto problemas con diversos tipos de excitaciones. Y en resumen, estamos resolviendo la ecuación diferencial, sino que mostramos resultados gráficos y por allí algo más que se puede hacer con un poquito de programación. Ok, entonces si hubiera alguna otra consulta. No, ingeniero, creo que eso ya es todo. Sobre la pregunta de Rodrigo, pues los talleres estarán informando acerca de, por medio del Facebook de GADES. Y bueno, y nada, ingeniero, gracias por este taller, por haber culminado el taller de MATLAB, lo cual ha sido muy provechoso para todos nosotros, para los asistentes. A los asistentes, gracias por la asistencia. Y bueno, somos GADES Estructuras, un grupo estudiantil de la UNE. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, de Facebook, YouTube, Instagram. Y nos vemos para una siguiente oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias con todos y me despido de esta forma. Hasta la próxima, chicos.